Bien, continuamos nuestra conversación interesantísima con el doctor Eddie Perestén. En una primera parte hicimos un recuento de muchísimas cosas. En la parte final, doctor, le hacía la pregunta, desde su punto de vista, si usted entendía que era necesario en el manejo de áreas fundamentales, en el manejo, valga la redundancia, de un gobierno, de un país, salud, educación, medio ambiente, de que no solamente prevalezca la parte puramente técnica, sino que también hayan elementos gerenciales en la conducción de cada una de esas áreas de tanta importancia en el país, principalmente por esta situación de esta pandemia. Sí, una de las cosas que quizás vamos a tener que tener más en cuenta durante este siglo en lo que es la gerencia de salud. Yo creo que eso es una parte importante. Fue una de las cosas precisamente que nos llevó a nosotros a hacer esa maestría en gerencia internacional de salud en la Universidad de Frankfurt, en Alemania. Por eso le doy la pregunta, porque sé que usted estudió eso. Sí, y realmente estamos buscando eso. O sea, ya después que tú hablas de investigación, hablas de determinantes de salud, que conoces posiblemente lo que son las interacciones y la importancia de las interacciones de los diferentes niveles de salud, tanto fuera como dentro del país. Entonces viene esa parte de gerencia en la que tú entiendes que es importante saber interactuar con las personas que están haciendo políticas, tanto de salud como no políticas de salud, personas que están actuando en el sector turismo, que son tan importantes, pero por sobre todas las cosas, una de las cosas que nosotros entendemos que va a ser el cambio es el desarrollo de lo que se llama procesos, en lo que tú puedas medir realmente cuáles son esos indicadores que son los que te llevan a cabo un proceso determinado para prevenir o para tratar una enfermedad. Si hay una parte de ese proceso que se te cae, ese cuello de botella, corregirlo a tiempo. O sea, son de las cosas que vimos, por ejemplo, en Singapur, que es uno de los países que tuvimos la oportunidad de ir allá y vimos cómo cada cosa era medible, cada cosa tenía su proceso y se podía medir en detalles. Y cuando se caía una parte de ese proceso, tan simple como darte de alta en 4 horas de un hospital, y tú veías cuando le daban de alta en 6 horas, era porque había un proceso que no había caminado. Entonces, yo creo que eso es una de las partes que nosotros tenemos que enfatizar más, la gerencia en salud, los determinantes. Hemos visto que ahora mismo una de las cosas que no ha podido dar el gobierno dominicano a través del Ministerio de Salud son indicadores claros y precisos de por qué vamos a un lado, por qué no vamos a otro. Y es precisamente porque posiblemente tengamos que enfatizar más en el entrenamiento, el recurso humano en salud, en lo que es la gerencia sanitaria y en lo que es entender más que estamos trabajando con equipos multidisciplinarios y no solamente equipos de salud para una enfermedad como esta o cualquier otra en particular. Doctor, estamos, como hemos definido, en una situación que, aunque por determinado momento sentimos que la curva desciende un poco, hemos abierto las pruebas y las pruebas, por un lado, nos van indicando que sigue, vamos a decir, en efervescencia la contaminación, por un lado. Pero por otro lado, gracias a Dios, vemos como el manejo en la parte de la letalidad y de las complicaciones por el virus se ha hecho más controlado en los últimos días, en las últimas semanas. ¿Cuál es, desde su punto de vista, el motivo de esta situación? De que menos gente se complica en este país que en otros países. Y eso es una de las cosas que no sabemos. ¿Por qué la gente se está complicando menos en República Dominicana? Posiblemente tenga que ver con la genética, posiblemente tenga que ver con algunos factores que desconocemos. Hay gente que ha hablado de la vacuna del BCG, que puede ser que la vacuna esa contra la tuberculosis. Hay gente que ha hablado de automedicación. Son muchas cosas que no sabemos precisamente porque nosotros adolecemos de no tener una cultura de investigación fuerte, y eso es una de las también de los cuellos de botella que ha pasado durante esta epidemia en el país por el manejo desde el sistema de salud. Una de las cosas que se hace rápidamente cuando tú tienes un fenómeno como este es investigar, saber qué está pasando, saber
cuáles son los medicamentos que te están dando mejor resultado, cuál es el motivo de que se te comporte así en una provincia en particular o en otra no, en un estado, por ejemplo en los Estados Unidos, fíjate que el comportamiento ha sido diferente en un lado y en otro, y mucho tiene que ver con los determinantes sociales. Pero eso es una de las cosas que no sabemos. Sigamos apostando a que en nuestro país se siga viendo una reducción de la tasa de letalidad, como lo hemos visto, que haya menos gente que se ingrese en cuidados intensivos porque no se complican, y sobre todo sigamos apostando a prevenir la enfermedad. Yo creo que eso es una de las cosas que nosotros como dominicanos podríamos hacer. Tenemos una infraestructura de salud que lo puede permitir, una infraestructura de salud muy rica. Tenemos una red de salud que si la sabemos explotar como se debe explotar, entendemos que no vamos a tener un cambio que haya más complicaciones. Y cuando venga la vacuna, entonces ya podríamos hablar de que vamos a volver otra vez a tener otra cosa que no sea COVID y que podamos también trabajar con ella, no solamente del sistema de salud, sino también como toda la sociedad, como un todo, que aprendamos a hacer eso, que la salud es no solamente el mero ausencia de enfermedad, sino que también es completamente el equilibrio social, económico y salud mental en nuestra población dominicana. Doctor, usted al mencionar el aspecto vacuna, que lo dijo hace un rato y lo repite ahora, donde indiscutiblemente fuera de la prevención es la única posibilidad que tenemos de que podamos superar esto totalmente, es la vacuna. Ahora, nosotros hemos conversado con distintas personas sobre el tema de la vacuna y queremos oír su opinión, porque para nosotros es muy importante su opinión. Nos dicen que la vacuna, no solamente el problema es llegar a desarrollarla y que se pruebe que efectivamente la vacuna es efectiva y que no tiene ningún tipo de efectos secundarios peores que quizás que la misma vacuna, por un lado. Y segundo, nos hablan de que hay otro aspecto muy importante, que es que al momento de que se tenga la vacuna, vamos a lidiar con el problema de que cómo vamos a lograr los millones y millones y millones y millones de vacunas que vamos a necesitar para poder enfrentar con efectividad y superar esta situación. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Sí, el acceso a la vacuna va a ser el gran problema. Definitivamente desarrollar una vacuna no es fácil. Tuvimos la oportunidad de que China, a solo 10 días de los primeros casos que fueron diagnosticados, del 31 de diciembre, 1 de enero del 2020, envió la información de la genética, del genoma del virus. Y con eso se pudieron hacer las pruebas diagnósticas. Y eso fue muy importante. Entonces, una de las cosas que ahora nos toca hacer es precisamente el tratamiento y la vacuna. Entonces, la vacuna va a llevar su tiempo porque tiene que ser por fases. Tú sabes muy bien que esos son ensayos clínicos que se hacen, que la fase 1 tiene su tiempo, que la fase 2 tiene su tiempo, que la fase 3 tiene su tiempo y tiene sus características. Estamos hablando de fase de ensayos clínicos, no fase de la economía. Y esa fase de los ensayos clínicos no solamente lleva tiempo, sino que tú tienes que ver cuál es la seguridad y sobre todo después cuál es la efectividad. Entonces, después que tú tienes esa vacuna, viene también la otra cosa importante, que desde el punto de vista ético es una de las banderas rojas que tiene la humanidad y es uno de los retos que vamos a tener en los próximos meses. ¿Qué tan accesible va a ser esa vacuna? ¿A quién se la vamos a poner primero? ¿Entiendes? ¿Vamos a ponérsela a los grupos vulnerables? ¿O se lo vamos a poner a los jóvenes? ¿Se la vamos a poner a los militares, al trabajador de salud? O sea, es una de las cosas que ahora mismo vamos a tener que tomar medidas, vamos a decirlo así, decisiones importantes. Pero sobre todas las cosas, yo creo que si hay algo que debemos empujar todas las naciones es a que sea accesible, que esté accesible a todo el mundo, que no sea solamente para un país o un grupo de población en particular, y que nosotros podamos en un año, no más, poder tener el acceso y poder volver a tener esa normalidad que queremos y que ansiamos como seres humanos, no solamente para no tener la enfermedad, sino también para socializar, que es algo que nos ha hecho mucha falta y que nos hemos dado cuenta de la riqueza y de la importancia que es socializar entre las personas, sobre todo ahora en esta pandemia que no hemos podido hacerlo como estábamos acostumbrados. Bueno, doctor, luego de escuchar
clarísima explicación suya en relación a la parte de la vacuna y de su aplicación. Y yo creo que hemos cumplido en Sin Esquemas con tenerlo a usted como un invitado que nos ha traído muchísima información útil a nosotros y principalmente a nuestro público televidente. Gracias, doctor, de verdad, por compartir con nosotros sus experiencias, sus opiniones, y estamos seguros de que no muy lejos, quizás más rápido que lo que uno se imagina, lo tendremos de nuevo aquí con nosotros en Sin Esquemas, si usted no lo permite, para seguir hablando sobre estos temas y algunas cosas más que sabemos que podemos aprovechar de su conocimiento y de su experiencia. Gracias, Alberto. La carrera contrarreloj por encontrar una vacuna contra el coronavirus comenzó poco antes de que la infección se convirtiera en pandemia, pero a día de hoy no se sabe con certeza cuándo se logrará y en un escenario menos optimista tampoco sabemos si sucederá. ¿Cómo y cuándo estará lista la vacuna para la COVID-19? A pesar de la dificultad que presenta el nuevo coronavirus, un desconocido que toma por sorpresa al organismo humano, se han logrado resultados con rapidez, en parte por los estudios realizados para desarrollar las vacunas para otros coronavirus previos. Además, la publicación del código genético del SARS-CoV-2 identificado por científicos de China permitió a otros laboratorios incorporarse a esta iniciativa. Si somos realistas, hay que considerar 3 posibles escenarios para saber si habrá o no vacuna y cuánto tiempo deberemos esperar por ella. Escenario óptimo. Creación rápida. En el supuesto más optimista, se crearía una vacuna recombinante en un plazo de tiempo relativamente corto. Tras hacer las pertinentes pruebas en animales, se probaría en humanos a mediados del último trimestre del 2020. Normalmente, el protocolo para desarrollar vacunas implica el diseño, test en animales y finalmente pruebas en personas. Si funcionan sin efectos adversos, se aprueba su producción a gran escala. Escenario aceptable. Vacuna comprobada en 2021. Este sería el supuesto más probable. Una vacuna comprobada contra el nuevo coronavirus estaría lista para principios del 2021. Esto podría implicar una extensión del periodo de aislamiento para la población mundial. En ocasiones, las vacunas requieren un largo tiempo de evaluación, porque se presenta el inconveniente de que los virus vivos inoculados evolucionen y se fortalezcan dentro del organismo, provocando nuevamente la enfermedad. La mayor parte de los científicos se basan en la experiencia con otras vacunas para vaticinar que harán falta al menos 18 meses para comprobar si la nueva inmunización funciona. El peor escenario, sin vacuna efectiva. Existe la posibilidad de que no sea posible encontrar una vacuna efectiva a mediano plazo. Esta circunstancia provocaría que tuvieran lugar alrededor de 35 millones de muertes entre personas de cualquier edad en los próximos años. Además, este supuesto implicaría el resurgimiento de nuevos brotes, el prolongamiento de cuarentenas y un impacto negativo todavía mayor en la economía. Parece un escenario apocalíptico, pero no debería sorprendernos demasiado. Por ejemplo, hoy en día aún no existe una vacuna contra el SARS que surgió en 2003 y convivimos desde hace décadas con los virus VIH, del dengue o del ébola, que aún no cuentan con vacunas de efectividad comprobada. La pandemia de COVID-19 ha puesto al mundo a trabajar en la búsqueda de una vacuna, pero seguirá haciendo daño durante varios meses más, en el mejor de los casos. Por este motivo, aunque la vacuna se distribuya antes de lo previsto, los especialistas insisten en que la mejor alternativa es contener y suprimir los contagios todo lo que sea posible mediante la aplicación de medidas higiénicas, el distanciamiento social y el autoaislamiento, así como estar psicológicamente preparados.